7:41, ahora vamos al campo territorial, al tema del Esequibo, complejo, y vamos a buscar la opinión, el conocimiento del coronel Pompeyo Torrealba Rivero, coordinador nacional del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. Coronel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, gusto en saludarte. Igualmente. Igualmente. Bueno, la Comisión Presidencial inicia un trabajo en defensa del Esequibo. Se retoma este asunto en detalle. Venezuela y Rusia estrechan cooperación militar y tratan conflicto fronterizo por el Esequibo. Y la Corte Interamericana de Justicia difiere para febrero, eso es dentro de poquito, la audiencia sobre la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. ¿Usted qué ha hecho seguimiento a este tema? ¿De qué manera calificaría usted la atención que le ha prestado el Estado venezolano al asunto? Bueno, fíjate, lo primero, saludar a toda tu audiencia en este lunes 25. Bueno, resulta lo siguiente, la comparación que yo hago es lo que el ambiente que había hace 34 años que empecé a trabajar este tema, donde había inclusive un documento donde recomendaba de que no se hablara del tema del Esequibo y de que no se le diera ninguna publicación del tema del Esequibo. Coronel, ¿me escucha? Vamos a intentar retomar el contacto con el coronel Pompeyo Torrealba. Aparentemente no me escucha y nosotros a él le escuchamos con muchísima interferencia en el audio. Vamos a intentar retomar esta conversación. Para quienes nos siguen a través de la pantalla de televisión, estamos colocando aspectos de nuestro mapa donde aparece esa zona en reclamación. Siempre lo digo, históricamente la vemos con las rayas diagonales que indican la condición que desde hace tanto tiempo mantiene esta zona. Y es importante retomar el tema de manera estructural. Debería ser el esfuerzo, la metodología, la continuidad, no de manera reactiva, de manera puntual, sino mantenernos allí pendientes y en profundidad de todo lo que envuelve el asunto. Vamos a intentar, coronel, ahora escucharle mejor. Por favor, retome la idea. Correcto. Me preguntabas sobre la situación actual en relación al tema del Esequibo. Te explicaba de que hace 34 años, cuando yo comencé a estudiar el tema del Esequibo, había inclusive tanta restricción al respecto que hasta la misma Cancillería recomendaba de que no se tocara el tema del Esequibo. Entonces ahorita estamos en todo lo contrario, estamos difundiendo el tema del Esequibo a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel del gobierno, a nivel de las Fuerzas Armadas, a nivel de publicidad, a nivel de las radios, las televisiones, para que a través de ese conocimiento podamos tomar conciencia de la importancia de la recuperación de ese espacio geográfico que nos pertenece por la historia, por la razón y por la justicia. Actualmente, ¿cuál es la situación? Actualmente estamos en el lapso del 26 de febrero, que fue establecido nuevamente una prórroga de la audiencia para tener una Corte Internacional de Justicia, pero la posición de Venezuela es muy clara. Nos mantenemos en el marco del Acuerdo de Ginebra, que es el único documento a nivel internacional valedero jurídico que Venezuela reconoce, ya que nosotros no estamos sujetos a ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia, por cuanto ni somos suscriptores ni le hemos dado ninguna autorización para que ella abra un juicio en favor o en contra de la situación del Esequibo, de la posición y la propiedad del territorio Esequibo. Entonces tenemos el problema con Guyana, que Guyana quiere salirse del lazo que le tenemos puesto con el Acuerdo de Ginebra, porque el Acuerdo de Ginebra afecta la decisión del laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. Esa es la situación. Entonces Venezuela, lógicamente, tiene que estar pendiente allí, como lo está haciendo,
de hacerle seguimiento a lo que la Corte Internacional de Justicia, en una forma ilegal e injusta, asumió como que Venezuela le hubiera dado autorización para que hiciera esa audiencia, en donde está tomando velas en un entierro que no le corresponde, por cuanto el problema del Esequibo debe de solucionarse, como lo dice el Acuerdo de Ginebra, con una solución satisfactoria, un acuerdo práctico. Entonces es insólito de que lo lleven a la justicia internacional. Coronel, usted coordina el movimiento denominado Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. Me parece interesante que en la calificación del grupo se utilice una denominación de gentilicio de la gente que está en el Esequibo, de quienes nacen en el Esequibo, el esequibano. ¿Qué piensa hoy, si eso es posible saberlo, qué piensa hoy el esequibano? ¿De qué manera este es un tema visible, debatido, manejado incluso desde un punto de vista de pertenencia, de identidad nacional? ¿Eso es posible saberlo desde esta parte del territorio? Bueno, fíjate lo siguiente, que has tocado el punto medular del problema. Nosotros tenemos 121 años, lo he venido repitiendo. La semana pasada lo dije en dos eventos que tuve, uno en la Universidad Simón Rodríguez y otro en la UBB, y precisamente tocaba ese punto porque las personas me preguntan al respecto. Y ahí hay de todo. Ahí hay de todo porque precisamente tenemos 121 años reclamando nuestro territorio esequibo, pero hemos hecho muy poco en la recuperación. Y allí es donde he venido haciendo insistencia de que tenemos que ocuparnos más de accionar en cuanto a la parte de la recuperación, por cuanto tenemos 121 años reclamando y ningún gobierno ha dejado de reclamar. Pero son pocos los gobiernos que han venido haciendo en concreto. ¿Para qué? Para cambiar esa situación a la cual tú te refieres, que es que cuando le preguntamos a un esequibano allí, mire, usted quiere ser venezolano, y hay unos que hasta te pueden hasta mentar a tu mamá. Pues no, yo no quiero ser venezolano, yo quiero ser guyanés. Pero hay otros que le suplican a uno, coronel, ¿hasta cuándo vamos a estar en este limbo? Nosotros somos venezolanos, yo nací aquí en el Esequibo, yo quiero mi cédula de identidad de venezolano por nacimiento. Es decir, que hay los dos extremos, ¿no? Y refería yo ahí, por ejemplo, allá en Crimea, por allá en Rusia, cuando Rusia, teniendo intereses allí en esa zona, necesitaba recuperar ese espacio geográfico. ¿Qué hizo? Hizo el trabajo. Cuando lanzaron un referéndum, el referéndum salió 94, 95, 96% a favor de Rusia, y Rusia asumió el control de ese espacio sin ningún tipo de problema, a pesar de la dificultad que pudiera poner Estados Unidos, el interés del occidente. Entonces, nosotros necesitamos hacer ese trabajo de captación, de difusión del conocimiento, a objeto de que las personas del Esequibo tomen conciencia hacia el territorio venezolano, hacia el país de Venezuela, hacia su identidad como venezolanos por nacimiento. Así como nosotros precisamente hacer ese trabajo, y es lo que se está pretendiendo hacer. ¿Qué información se tiene sobre la convivencia en frontera? ¿Qué características tiene el área fronteriza, el trazado fronterizo del territorio del Esequibo con el lado venezolano? Bueno, es compleja la situación. Brevemente. Por cuanto tú me estarías hablando de una situación en particular en la línea de FARC. La comisión que delimitó el laudo arbitral de París el 3 de octubre de 1899, que lo hicieron a partir de julio del año 1900 a 1905, cuando se firma un mapa donde se delimitó lo que nos quitó Inglaterra, y que ese laudo arbitral de París se lo adjudicó a Inglaterra. Entonces, cuando estamos hablando de frontera, todos
suponen que allí hay una frontera. Esa es frontera para Guyana, para nosotros no es frontera, para nosotros la frontera es la línea media del río Esequibo. Entonces, por lo tanto, allí se genera una situación muy ambigua porque nosotros no reconocemos esa frontera debido a que nosotros la declaramos nula e irrito a través de aquel excelente discurso que dio el canciller nuestro Marco Falcón Briceño aquel 12 de noviembre de 1962, ¿no? En las Naciones. Pero esa frontera está, doctor, y mi pregunta, ¿esa frontera está habitada? ¿Hay un intercambio cultural? ¿Está regulada? ¿Hay presencia de componentes militares de ambos lados, independientemente? Bueno, de un solo lado, porque Guyana pretende mantener esa frontera viva y mantener esa línea como frontera. Nosotros, por el contrario, nosotros cometimos ese error hace unos 25, 30 años atrás, cuando yo comencé. Allí había una frontera tan viva en relación a la pregunta que me hace, que nosotros teníamos puestos fronterizos. Entonces, hasta que recapacitamos de que ahí no pueden haber puestos fronterizos por cuanto esa no es frontera. Bueno. Nosotros no podemos dar un tratamiento a la frontera de Santa Elena de Guairén con Boavista allá y con las líneas en Brasil, o tener una frontera viva como lo tenemos aquí en San Antonio con Cúcuta, o en arriba en La Guajira. Allí no debe haber frontera. Precisamente nosotros necesitamos desmontar la frontera que fue montada durante 100 años en esa zona, porque es insólito pretender que haya una frontera en un sitio donde nosotros mismos alegamos de que no existe frontera y que desconocemos el lado orbital de París. Entonces allí hay una ambigüedad que tenemos que manejarla muy bien. Muchas gracias, coronel. Agradecido. Seguiremos conversando. Hasta pronto. Bueno, un abrazo, gusto en saludarte. Hasta luego. Gracias, coronel Pompeyo Torrealba Rivero, coordinador nacional del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. Volveremos.